¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre otra parte del modelamiento matemático referido a los amplificadores operacionales. Los modelos con amplificadores operacionales, primero que el estudio de los amplificadores operacionales es extenso y hay una materia específica en la carrera para tratar con estos dispositivos. Pero bueno, vamos a utilizar nosotros en los elementos esenciales o los elementos que se han utilizado, que se utilizan y se han utilizado tradicionalmente en control, como son las computadoras analógicas y la implementación o la implantación de controladores mediante estos dispositivos. Ok, entonces, antes de poder utilizarlos en control tenemos que saber cómo se modelan, es decir, cuáles son los modelos matemáticos que pueden implementar en estos amplificadores. Primero, este es un símbolo, digamos, esquemático, un símbolo triangular, ¿no? Que muestra este símbolo triangular, que muestra y que lo vamos a utilizar como símbolo de un amplificador operacional. ¿Ya? Tiene características ideales. Este es un amplificador que durante mucho tiempo los ingenieros habían estado pensando en diseñar por las características las muy buenas características que tiene para su utilización, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son las características de este amplificador ideal, ¿no? Que es el que han estado buscando? Primero, que tenga una ganancia infinita. Fíjense, el amplificador operacional tiene dos terminales. Después vamos a ver qué se llaman estos terminales. Si se introduce una tensión, una caída de tensión entre estos dos terminales, a la salida, esta es la tensión de salida, estas son las tensiones de ingreso, tenemos que la tensión de salida es la ganancia, una ganancia AB, ¿no? Una ganancia de tensión, por la tensión de ingreso. Ahora, esta ganancia, fíjense, esta es en realidad una fuente dependiente, ¿no? Que depende de la tensión de ingreso, multiplicado por una ganancia que en teoría es infinita, ¿no? Ganancia infinita. ¿Ya? Eso significa que una pequeña caída de tensión aquí, esto va a hacer que adopte valores realmente grandes, ¿no? Idealmente. Tiene una impedancia de entrada infinita, fíjense acá, ¿no? Hay una impedancia entre estos dos terminales, infinito, prácticamente es un circuito abierto, por eso la impedancia de entrada es infinita, y una impedancia de salida cero, ¿no? Una impedancia de salida cero. Es decir, la fuente no tiene una impedancia interna, porque es una impedancia de salida cero. Sin embargo, estas son características ideales, ¿ya? Inicialmente, tal como mencioné, ¿qué es un amplificador operacional? Es un amplificador ideal, ¿no? Que tiene una tensión de ingreso entre dos terminales, tiene dos terminales de ingreso y un terminal de salida. Obviamente esa tensión se tiene que medir respecto a una masa de referencia, a una tierra, a un punto de potencial cero. Y bueno, la salida es la ganancia, ¿no? La tensión de salida es igual a una ganancia por la tensión de ingreso, es decir, por esta tensión que aparece entre estos dos terminales, ¿no? Y bueno, las características son estas, ¿no? En un amplificador real, la ganancia es el orden de los megaohmios, ¿ya? La impedancia, perdón, la ganancia es del orden de los megas, ¿no? De todas maneras son ganancias muy grandes. Pequeñas diferencias de tensión van a hacer que la tensión de salida adopte también valores grandes. La impedancia de entrada es aproximadamente unos 100 megaohmios, no es infinita, pero es 100 megaohmios. La impedancia de salida no es cero, es algunos ohmios, máximo 100 ohmios como impedancia de salida. ¿Cuáles son los problemas? Una ganancia demasiado alta no permite realmente una utilización adecuada de la tensión de salida porque pequeñas diferencias de tensión, ruido, puede causar una salida, ¿no? Que adopte valores máximos que puede adoptar la salida del amplificador. ¿Ya? Bueno, este es el símbolo. Ya vamos a
tenemos dos entradas. Fíjense, hay una entrada que le vamos a poner un signo negativo, que le vamos a llamar entrada inversora. Y bueno, hay una otra entrada que le vamos a poner un signo positivo y le vamos a llamar entrada no inversora. ¿Ya? La tensión de salida, en realidad, U sub 0, B sub 0, es a la ganancia de tensión, que les he dicho es muy grande, por el orden de los megas, multiplicado por la tensión en el terminal positivo menos la tensión en el terminal negativo. Esta ganancia muy grande hace que una pequeña diferencia de tensión acá, incluso de algunos microvoltios, va a hacer que esta tensión adopte valores máximos, ¿no? Los máximos valores que se pueden adoptar. ¿Cómo se conecta? Es decir, ¿cómo recibe energía este dispositivo? Bueno, es a través de estas dos entradas que siempre las vamos a tener dibujadas cada que dibujemos un amplificador, que son las alimentaciones. Fíjense que la alimentación a un amplificador operacional está provista de una fuente simétrica, ¿no? Tiene una tensión positiva y tiene una tensión negativa, y del centro de estas dos fuentes sale el punto de masa referencial o punto de tensión cero. Eso significa que acá tenemos una tensión negativa y aquí tenemos una tensión positiva. Como es una fuente simétrica, la tensión positiva es en valor absoluto igual a la tensión negativa. Valores típicos son, por ejemplo, más o menos 15 voltios. Aquí más 15 voltios y aquí menos 15 voltios. Si se mide la caída de tensión entre estos dos puntos, obviamente, evidentemente estamos midiendo una caída de 30 voltios. ¿Está bien? Ahora, en el funcionamiento que les he mencionado, este de acá, esta tensión de salida no puede adoptar. Imagínense que pongamos un milivoltio y que esto tenga una ganancia de 1 por 10 a la 6, o sea, de un mega, ¿no? O sea, 1.000.000. Si esto es un milivoltio, es 1 por 10 a la menos 3, por este millón nos va a dar 1000. La tensión de salida no va a dar 1000 voltios, eso no es posible. ¿Por qué? Porque tiene las tensiones de la fuente. Esta tensión máximo va a alcanzar o la tensión del valor de la fuente positiva o en la tensión del valor de la fuente negativa, dependiendo si la diferencia de tensión acá es positiva o negativa. Si fuese positiva, es decir, esta tensión es mayor a esta tensión, la tensión de salidas va a saturar al valor de la tensión máximo, ¿no? Normalmente es un poquito menos a la tensión de salida de la fuente positiva. Si esta tensión fuese mayor a esta, es decir, U menos es mayor que U más, esta tensión va a ser negativa, ¿no? Y con una pequeña diferencia de tensión se va a saturar al valor de la tensión, digo, de la fuente negativa, ¿no? Que viene de la fuente simétrica. Ahora, la tensión de salida y las tensiones de ingreso se miden respecto a esta masa, ¿no? Respecto a la tierra referencial, ¿no? O sea, no son valores absolutos, sino son valores que pueden adoptar valores positivos o negativos, ¿no? Entonces, la alimentación es acá. Ahora, este amplificador, como su nombre indica, lo que va a hacer es amplificar tensión. Puede también ponerse una configuración de amplificación de corriente. Sin embargo, esta tensión, les digo, o sea, si la diferencia fuese, como les he dicho, apenas, ¿no? Son una diferencia de tensión pequeña, esto va a adoptar valores grandes. Esto adopta o satura a la tensión de la fuente positiva o satura a la tensión de la fuente negativa, ¿ya? Con una pequeña diferencia de tensión acá. ¿De dónde viene la potencia? Porque aquí yo puedo poner una carga, digamos, una resistencia y puesta masa. Entonces, cuando funcione va a pasar una corriente por acá que pasa a través de esta resistencia. ¿De dónde viene esa potencia? Es decir, ¿de dónde viene la potencia que se suministra a la salida? No viene de las entradas, porque las entradas, como tienen impedancia infinita, prácticamente la corriente que va de la entrada hacia el amplificador operacional es cero. En teoría es, bueno, en teoría es cero. En la práctica son de algunos microamperios. Entonces, no proviene de aquí la potencia que sale de la salida. ¿De dónde proviene la potencia con la que se alimenta la salida? Es precisamente de las fuentes del dispositivo. Por eso tiene estas características ideales. Pequeñas diferencias, señales muy débiles, va a producir grandes amplificaciones que se pueden medir como comparador, ¿no? La tensión de salida de sub 0. Esta es la presentación del archiconocido y muy difundido, muy popular
amplificador operacional 741. Viene en un empaque de 8 patitas. Este es físicamente, como lo van a ver, este es un circuito integrado muy pequeño que tiene, como les decía, 8 patitas. Fíjense que la patita 1 se identifica, ven aquí hay una muesca, ¿no? Lo he encerrado en un círculo verde. Esa muesquita, como muestra aquí también, denota cuál es la pata número 1. Esta patita. Fíjense, aquí está la muesca, ¿no? La muesca que denota, esta es la pata 1. Y bueno, se enumera en sentido antihorario, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada una de estas patitas, ¿qué significa? O sea, ¿qué rol cumple? La 1, veamos más adelante para qué se utiliza. La 2, fíjense, es la terminal inversora, la entrada inversora. La 3 es la entrada no inversora. La 7 es la alimentación más UCC, es decir, la tensión positiva. 4 es la tensión negativa. Y la 6 es la salida. ¿Ya? Ahora, la 8 es no connection, es decir, aquí como acá se ve, no se conecta. Y entre 1 y 5 y la patita 4 se pone lo que se llama un compensador de offset. Enseguida les voy a explicar qué es un compensador de offset, ¿no? Pero bueno, ese compensador de offset normalmente es un potenciómetro, es una resistencia variable que lo que hace es ajustarse de modo que la salida, que es la patita 6, sea 0 cuando la tensión de ingreso es la misma, es decir, cuando estos dos tienen la misma tensión, esta salida tendría que ser 0. No es por cosas internas, por cosas constructivas internas del dispositivo, y por lo tanto, a través de ese compensador de offset, de ese potenciómetro, es que se logra conseguir que la señal de salida sea 0 cuando las entradas son 0. Aquí está un diagrama esquemático de lo que se tiene dentro de un 741. La parte fundamental, fíjense, es las entradas, ¿no? Se conectan a estos transistores que están puestos en una forma simétrica diferencial, ¿no? O sea, que amplifican la diferencia de tensión que aparece en la base del transistor Q1 con la diferencia de tensión que aparece en la base del transistor Q2. ¿Ya? Ese es el amplificador diferencial, porque calcula la diferencia de tensiones entre el terminal positivo y el terminal negativo. Y eso va a un amplificador en una configuración Darlington, que es la que va a proveer la potencia a la salida, ¿no? El terminal de salida está acá, ¿no? Entonces, este Darlington es el que provee toda la potencia, la corriente necesaria para que circule a través de la carga que se conecta a la salida del amplificador. Bueno, este es un diagrama esquemático en realidad, porque el circuito integrado, el 741, tiene más de 180 transistores, casi 200 transistores dentro de ese circuito integrado. Fíjense que nosotros no estamos mostrando tantos, ¿no? Es el primer término. El segundo término, aunque Q1 y Q2 hayan sido fabricados en el mismo instante, es decir, en la misma, llamemos, en el mismo proceso de fabricación, Q1 y Q2 tienen diferencias en ganancia. ¿Por qué? Por el dopado, ¿no? O sea, el dopado de los semiconductores, por la forma en cómo se ha cristalizado los semiconductores, etc. Siempre va a haber diferencia de ganancia, y lo que va a provocar es que aunque estas dos tensiones sean iguales, la tensión de salida no sea cero. Por eso es necesario compensar entre los terminales 1, 7 y 4, si no me falla la memoria, mediante un potenciómetro para poder hacer que cuando estas tensiones sean iguales, la tensión de salida sea cero. ¿Qué es la desalimentación negativa? Para que estos amplificadores con características tan ideales sean útiles, es decir, tengamos una ganancia que sea posible ajustar de acuerdo a los requerimientos, lo que se necesita hacer es utilizar una desalimentación negativa.
¿Cómo se utiliza una realimentación negativa? Fíjense, este es un circuito elemental, después lo vamos a llamar como inversor. Y la realimentación negativa significa que vamos a poner algún elemento, pasivo o activo, es decir, resistencia, capacitancia, podría ser también una inductancia, entre la salida del amplificador y el terminal inversor. Entre el terminal inversor. De modo que haya como tensión de salida una realimentación hacia la entrada a través de esta resistencia, ¿no?, a la entrada inversora. ¿Ya? Esa es la realimentación negativa. Siempre que hablemos de realimentación negativa de todos los circuitos, que son, además se comportan como circuitos lineales, ¿no?, adecuadamente lineales, vamos a encontrar que hay una realimentación entre la salida y el terminal, entre la entrada inversora. ¿Ya? En este caso, esta realimentación se realiza a través de esta resistencia R2. ¿Ya? Una de las características fundamentales de esta realimentación, ¿no?, como consecuencia de esta realimentación, ¿no?, es algo que ya hemos visto en las características ideales del amplificador operacional. Si consideramos este nodo, hay una corriente que está fluyendo a través de R1, hay otra corriente que está fluyendo a través de R2, pero tendría que haber una corriente en este nodo que fluye hacia el amplificador operacional por el terminal de inversor. Eso no ocurre. Esta corriente, la corriente que en el terminal inversor, perdón, ¿no?, porque aquí se invierte la señal, en la entrada inversora, es igual a 0 porque ustedes saben que la impedancia de entrada de este amplificador operacional es del orden de los megas, es muy grande, de modo que esta corriente en realidad no es 0, pero es de un valor muy bajito, por ejemplo, de algunos microamperios, que comparados con los miliamperios que van a circular o sea, que van a constituir I1 e I2, o sea, son prácticamente despreciables, ¿no?, estas corrientes que atraviesan el amplificador operacional. Por eso decimos que la corriente, en cualquiera de los dos terminales, sea la entrada no inversora, sea la entrada inversora, la corriente que circula a través de estos terminales es 0. Lo cual produce esta otra característica muy particular de los circuitos con realimentación negativa. Y es que hay llamemos así, un cortocircuito virtual entre la tensión en el terminal negativo y la tensión en el terminal positivo. Esta caída de tensión entre estos dos terminales la vamos a llamar la tensión B mayúscula, que es igual a 0 porque estos dos puntos en realidad están a la misma tensión, al mismo potencial. Debido a que estos dos terminales están al mismo potencial, debido fundamentalmente a que la corriente por aquí es 0 y por lo tanto no hay caída de tensión entre estos puntos, ¿no? Por eso se puede ver que la caída de tensión es 0. Pero eso es mientras hay una realimentación. Si quitamos esta realimentación, esta tensión no va a adoptar el valor de 0, ¿no? Va a adoptar un valor diferente. Pero mientras estemos con realimentación, con este punto va a tener la misma tensión. Y en este caso en particular, como el terminal positivo está conectado a masa, aquí tendríamos una tierra virtual, es decir, un punto de potencial 0, un punto de referencia de potencial 0. Ahora, esto no es, digamos, nominal. O sea, si esto está a 0 voltios, esto va a estar a 0 voltios. Si esto está a 0.1, esto va a estar a 0.1 voltios, ¿no? O sea, cuando funciona con realimentación negativa, la caída de tensión, o sea, la tensión en el terminal negativo con la tensión en el terminal positivo son iguales. En este caso en particular, en que el terminal positivo está tierra, ¿no?, esto se llama tierra virtual. Este punto se llama tierra virtual, porque como esto está a tensión 0 y la caída es 0 también, este punto, el U negativo, también está a masa y tiene tensión 0, ¿no?, como se ve ahí. Entonces, dos características fundamentales de la realimentación negativa, ¿no?, del poder conectar mediante una resistencia R2 entre la tensión de salida, el terminal de la tensión de salida y la tensión de la entrada inversora. Entonces, las dos cosas fundamentales. La corriente que circula a través del amplificador operacional a partir de las entradas es 0. Y lo segundo, la caída de tensión entre estos dos puntos es 0, ¿no? Hay un cortocircuito virtual entre
el terminal negativo y el terminal positivo. Y bueno, en este caso en particular, cuando U más está puesto en tierra, es decir, este terminal está aterrado, es obvio que aquí también va a estar en cero, ¿no? Porque la caída de tensión aquí es cero. Y ahí esto se denomina tierra virtual, porque sin estar conectado a tierra, su potencial vale cero. Entonces, veamos las configuraciones fundamentales de los amplificadores operacionales. Primero, el amplificador inversor. Para analizar el comportamiento de este amplificador, vamos a aprovechar precisamente las dos características fundamentales, básicas, de la realimentación negativa. ¿Cuáles son esas dos características? Primero, que la corriente que circula por este terminal es cero y por lo tanto la corriente I1 es igual a la corriente I2. Eso es lo primero, ¿no? La corriente I1 es igual a la corriente I2. ¿Cuánto vale la corriente I1? ¿No? La tensión de ingreso menos la tensión en el terminal negativo dividido entre R1 será la corriente I1. La corriente I2 por la polaridad, porque esto podría estar en sentido inverso, también no hay ningún problema, dependiendo de cómo dibujemos esta corriente. Normalmente se dibuja en el sentido. Es la tensión en el terminal negativo menos la tensión de salida U sub 0 sobre R2 la corriente es la corriente I2. ¿No? Pero la segunda característica es que la caída de tensión entre estos dos puntos es cero. Por lo tanto, si el terminal positivo está sometido a masa, esta tierra tiene potencial cero, este punto también tendrá potencial cero, ¿no? Entonces, la segunda característica, la tierra virtual, significa U menos, esto es igual a U más, igual a cero. Si U menos, o sea, la tensión en el terminal negativo vale cero, estas dos tensiones vale cero, tendríamos que B sub I sobre R1 es igual a menos B sub 0 sobre R2. Y de aquí despejamos la tensión de salida B sub 0. B sub O o B sub 0 es igual a menos R2 sobre R1 por B sub I. Aquí hay una característica fundamental, ¿no? Muy conveniente. ¿Cuál es? Si bien este amplificador operacional tiene características ideales, debido a la realimentación, fíjense que la ganancia del amplificador va a depender de los valores de dos elementos externos, de R2 y de R1. Por ejemplo, si R2 vale 20K y R1 vale 10K, esto va a ser 2. Esto está invirtiendo, ¿no?, por la configuración, es decir, la tensión de salida va a ser el negativo de la tensión de ingreso. Esto es lo que también llaman, algunos libros mencionan como un desfase de 180 grados. ¿Eso qué significa? Que si yo pusiese, o sea, si pusiésemos una señal alterna acá, esto va a estar la señal en alterna que tienen en la salida, la entrada es una señal senoidal, es una señal de corriente alterna, la salida va a estar desfasado 180 grados de la entrada. Por eso dice, cuando invierte, o sea, hay un desfase de 180 grados en la tensión, entre la tensión de salida y la tensión de ingreso. Bueno, pero esto nos da un detalle muy conveniente de que ahora la ganancia depende de la elección de los elementos externos para poder darle un valor, valga la redundancia, a la ganancia del amplificador. La configuración más elemental se llama el amplificador inversor. ¿Qué es el amplificador no inversor? Fíjense, la realimentación es la misma, solo que el terminal, o sea, en vez de poner la terminal de R1 a una tensión de ingreso, lo vamos a poner a masa, y al terminal positivo le vamos a poner una tensión de ingreso. ¿No? Entonces, nuevamente, si consideramos la ley de corrientes de Kirchhoff, en el nodo A, la corriente que fluye a través del terminal negativo es cero, por lo tanto I1 es igual a I2. Y bueno, la corriente I1, por esta polaridad que estamos viendo, es cero menos la tensión en el terminal negativo, es igual a la tensión en el terminal negativo menos la tensión B sub 0, B sub O, ¿no?, que es la tensión de salida, sobre R2. Esto es I2, esto vale I1. Ahora, por un tema aquí lo he puesto tierra virtual, en realidad es cortocircuito virtual. U menos es igual a U más, o sea, la tensión acá es la tensión acá, y la tensión U más vale B sub I. Entonces, si reemplazamos esto de acá a aquí,
vamos a tener, en vez de U menos, tenemos B sub I sobre R1, y aquí en vez de U menos tenemos B sub I, es B sub I menos B sub 0 sobre R2. Ahora, haciendo pequeñas operaciones aritméticas, o sea, algebraicas, podemos despejar B sub 0 respecto o en función de B sub I, vamos a encontrar que B sub 0 es 1 más R2 sobre R1 por B sub I. R2 normalmente le vamos a llamar R2 a la tensión de, digo, a la resistencia de realimentación, ¿no? R2 le vamos a llamar a la resistencia de realimentación, ¿no? Fíjense que esta es similar a la anterior, solo que primero que no nos cambia el signo, es decir, no hay un desfase de 180 grados entre la tensión de salida y la tensión de ingreso, no hay ese desfase. Y segundo que, bueno, también la ganancia la podemos ajustar de acuerdo a cómo se elijan R2 y R1. Por ejemplo, si queremos una ganancia de 2, sin cambiar de signo, R2 y R1 le ponemos el mismo valor, por ejemplo, 10K aquí y 10K aquí, y tenemos que B sub 0 es 2 veces B sub I, sin cambiar de signo, ¿no? Ahora, esta configuración es muy importante, ¿no? Porque podríamos hacer que, o sea, la pregunta que puede caber es, ¿en algún momento B sub 0 es igual a B sub I? Es decir, ¿esta ganancia vale 1? Sí, puede ser la ganancia 1 si tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, si queremos que la ganancia valga 1, la relación R2 sobre R1 tendría que valer a 0. Para que la relación R2 sobre R1 valga 0, hay dos posibilidades. Primero, que R2 sea 0. Si R2 es 0, estamos ante un cortocircuito entre, un cortocircuito virtual entre, perdón, un cortocircuito real entre la tensión del terminal de la entrada inversora con la salida. De esta forma. Esta primera configuración. Aquí R2 es igual a 0. R1 es diferente de 0, pero bueno, R2 es 0, ¿no? Y nuevamente B sub 0 es igual a B sub I, es decir, la tensión de salida es igual a la tensión de ingreso. ¿Cuál es la segunda posibilidad? La segunda posibilidad es que R1 sea infinito. O si R1 es infinito y este tiene un valor finito, R2 sobre un valor muy grande, este es 0, y tendríamos que la tensión de salida es igual a la tensión de ingreso. Para que R1 sea infinito, significa esto circuito abierto, ¿no? La resistencia infinita significa esto circuito abierto. ¿Cómo está acá? Esto acá, R1 es infinito, o sea, es circuito abierto, ¿no? Y esta resistencia. Ok, y la tercera posibilidad es que se cumplan ambos, es decir, R2 0 y R1 infinito. Y eso es acá. Esto también se llama emisor seguidor o seguidor de voltaje, porque la tensión que se ponga aquí va a aparecer acá, ¿no? Con el amplificador operacional. ¿Qué ventaja tiene? Obviamente que esta tensión se iguala a esta tensión. Es que si esta tensión viene con una potencia muy pequeña, esto de acá, la tensión de salida va a ser una tensión con muchísima más potencia, es decir, se puede extraer más corriente porque la potencia que se obtiene en la salida proviene de la fuente, de las fuentes simétricas que tiene el amplificador operacional, ¿no? Entonces, esto se llama emisor seguidor y la tensión B sub 0 es igual a la tensión B sub I. Nuevamente también acá, como hay realimentación, la tensión en el terminal negativo es igual a la tensión en el terminal positivo. Una segunda configuración, hemos visto la configuración inversor, la configuración no inversor. Hablemos del sumador. Sumador es una configuración que el amplificador suma las tensiones que aparecen en cada uno de los terminales de entrada que se necesitan o que se utilizan para este amplificador. Fíjense, tenemos tres entradas con tres tensiones, B sub A, B sub B y B sub C, y tenemos igual número de resistencias conectadas a las entradas, R sub A, R sub B y R sub C. ¿No? Y bueno, la resistencia de realimentación que es R2. Ok, si queremos analizar este circuito, nuevamente cumplimos con las mismas, o sea, asumimos las mismas condiciones anteriores. Es decir, la corriente que circula sobre U menos es 0, ¿no? La corriente que circula acá, y la segunda que hay un cortocircuito virtual
entre U más y U menos. Entre estos dos, el valor vale igual. ¿Ok? Analicemos. Si consideramos el nodo A, las corrientes de ingreso IA, IB e IC son iguales a la corriente de salida, que es I2. Eso se muestra acá. I sub A más I sub B más I sub C es igual a I sub 2. ¿Cuánto vale I sub A? Es B sub A menos la tensión en el terminal negativo. ¿No? B sub A menos U menos sobre RA más la tensión en el punto B menos la tensión en el terminal negativo sobre RB. Y lo mismo para la tensión en el terminal C. ¿No? Esto es igual a la corriente que circula por R2. Es U menos menos B sub 0 sobre R2. Ahora, si asumimos una tierra virtual, U sub menos es igual a U sub más e igual a 0, y nos queda, ¿no?, B sub A sobre RA más B sub B sobre RB más B sub C sobre RC igual a menos B sub 0 sobre R2. Si ahora se pasa a multiplicar, tenemos que B sub 0 es el negativo de toda esta expresión, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la amplificación de cada una de las señales de tensión se define en función a las resistencias que tiene cada entrada, ¿no? Ahora, si RA es igual a RB es igual a RC igual a R, entonces la tensión de salida es menos R2 sobre R, factorizando por la suma de las tensiones. ¿No? Si R2 es igual a R ahora, a la resistencia, obtenemos que esta ganancia vale 1, y por lo tanto B sub 0 es el negativo de la suma de las tensiones B sub A más B sub B más B sub C. ¿Cómo calculamos esto? ¿O qué nos da esto? Es simplemente la suma desfasada a 180 grados, es decir, invertida. La suma de estas tensiones aparece en la tensión de salida, ¿no? Obviamente este es un nodo sumador. ¿Qué pasa con el diferenciador, o también llamado restador? ¿Ya? Lo que queremos es obtener una tensión B sub 0 que es B sub 2 menos B sub 1. Si planteamos entonces las ecuaciones de funcionamiento de este amplificador, nuevamente la realimentación se hace con una realimentación negativa a través de la resistencia R2 entre el terminal, entre la entrada inversora y la salida. Si la corriente en la entrada inversora es 0, la corriente en la entrada no inversora también es 0. ¿Ya? Y por lo tanto, podemos analizar el nodo A y luego analizar el nodo B. En el nodo A, la corriente I1 es igual a la corriente I2. ¿No? Esta corriente es igual a esta corriente. Y la corriente I1 es B1 menos la tensión en la entrada inversora sobre R1. ¿No? Y la corriente I2 será la tensión en la entrada inversora menos B sub 0 menos la tensión de salida dividido entre R2. Eso está acá. ¿No? Cuidado que U menos es igual a U más, pero U más es diferente de 0, no está sometida a tierra. En realidad aquí tenemos un divisor de tensión, ¿no?, entre R3 y R4. Entonces necesitamos determinar esto. Entre tanto, ¿no?, podemos despejar B sub 0 en función de la tensión en el terminal negativo menos y la tensión B sub 1, ¿no?, de esta forma, ¿no? Esta es simplemente una operación algebraica que ustedes pueden verificar que se cumple, ¿no? Ahora, es evidente que U menos es igual a U más, pero que no es 0 ninguno, ¿no? O sea, son tensiones iguales simplemente. En el nodo B, la corriente I3 es igual a la corriente I4, y la corriente I3 es B2 menos la tensión en la terminal no inversora dividido entre R3, ¿no? Y la corriente I4 es la tensión en la entrada no inversora entre menos 0, o sea, es solamente esta tensión, entre R4. Y eso está mostrado acá. ¿No es cierto? Ahora, de aquí, de esta expresión, podemos despejar cuánto vale B2 o U más, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Aquí está B2 es igual a 1 más
R3 sobre R4 por el terminal por la tensión en la terminal inversora, o lo que es lo mismo, si despejamos la tensión en la terminal no inversora, es igual a R4 sobre R3 más R4 por B2. Si ahora reemplazamos, ¿no?, por el tema del cortocircuito virtual, este U más es igual a U menos, igual a esto. Si ahora reemplazamos en esta expresión, este U menos, que es igual a U más, ¿no?, nos da esta expresión. ¿Está bien? Y bueno, esta es la parte de menos R2 sobre R1 de B1. ¿Está bien? Si lo anotamos en forma, digamos, resumida, obtenemos esto, ¿no? Que la tensión de salida es igual a R4 por R1 más R2 sobre R1 por R3 más R4 multiplicado por la tensión terminal 2 menos R2 sobre R1 multiplicado por la tensión B1. Ahora, si R3 es igual a R1 y R4 es igual a R2, encontramos si este valor con este valor es igual y este valor con este valor es igual, encontramos que B sub 0 es igual a R2 sobre R1 por la diferencia de tensiones en el punto 2 menos la tensión en la entrada 2 menos la tensión en la entrada 1. Que esto es lo que queríamos obtener, solo que hay que tener cuidado con esta consideración, ¿no? Dependiendo de los valores que elijamos R2 y R1, vamos a poder amplificar, darle un valor a la diferencia de tensión. Por ejemplo, si R2 es 20K y R1 es 10K, B sub 0 sería 2 veces B2 menos B1. Ahora, si todas las resistencias las hacemos igual a R, vamos a encontrar R2 es igual a R1, obviamente, que B sub 0 es igual a B2 menos B1. Lo que queríamos encontrar, es decir, la tensión de salida es igual a la diferencia de tensión en el terminal 2 menos la tensión en el terminal 1. No se olviden que la tensión en el terminal 2 es la tensión en el terminal no inversor y B1 es la tensión que está conectada a la entrada inversora, ¿no? Entonces, tenemos esta expresión, ¿no? Por eso este circuito se llama diferenciador. O sea, algunos le dicen estado, pero en realidad su nombre correcto es diferenciador. Un integrador. Si ahora la resistencia R2 lo sustituimos por una capacitancia, y aquí hay que tener un poquito de cuidado, la capacitancia C, esta capacitancia no puede ser una capacitancia electrolítica, ¿no? Tiene que ser de tipo cerámico, tantalio o cualquier otro. No puede ser una capacitancia con polaridad. Por una simple razón, porque en algún momento esta tensión puede invertirse, puede ir en este sentido, puede ir en el otro sentido, dependiendo del valor de la tensión de ingreso. Por lo tanto, puede invertirse también el valor de la corriente, o sea, esta corriente puede ir en sentido contrario y necesitemos que el capacitor funcione en ambos sentidos, ¿no? Conduciendo en este sentido o conduciendo en el otro. Por eso esta capacitancia no puede ser de tipo electrolítico. Ok. Si aplicamos lo mismo que hemos estado aplicando, es decir, I1 es igual a I2, ¿no? Porque la corriente que circula a través de la entrada inversora vale 0, encontramos que la corriente I sub 1 es igual a B sub I menos la tensión en el terminal, en la entrada inversora sobre la resistencia R, y esto es igual, la corriente I2 será C veces por la derivada de la diferencia de tensión entre el terminal, entre la entrada inversora y la tensión de salida, ¿no? U menos sub 0. C veces la derivada de esto. Ahora, hay una tiesa virtual, U menos es igual a U más, es igual a 0, ¿no? Y por lo tanto, si eso reemplazamos acá, tenemos en esta primera parte B sub I sobre R, y aquí tenemos, esto es 0, será menos C veces la derivada de la tensión de salida respecto al tiempo. Si ahora despejamos la tensión de salida, encontramos que menos 1 sobre RC, el producto de la resistencia por la capacitancia, la integral entre 0 a t de B sub I, ¿no?, que depende de tau, por diferencial de tau. Y tenemos el integrador. Este es un integrador. Mucho cuidado, porque cuando se pone una tensión continua, por ejemplo acá,
La tensión de salida vamos a ver que comienza en 0 y va subiendo a medida que va integrando. Pero esa subida de la tensión, porque está calculando el área de la tensión de ingreso, va a llegar a un límite cuando sature la salida a la tensión de alimentación del amplificador operacional. Esta tensión no puede crecer en forma indefinida, solamente hasta el valor de saturación, que es el valor de la fuente, que alimenta al amplificador operacional. ¿Ok? Si ahora cambiamos de posición, la capacitancia ponemos en la parte de entrada, en la parte de conexión hacia la tensión de ingreso, y ponemos una resistencia en las de alimentación, ¿no? Y hacemos el análisis, nuevamente I1 es igual a I2, ¿no? I1 es igual a I2, la corriente I1 es C veces la derivada de la tensión de ingreso menos la tensión terminal negativo, y bueno, la corriente I2 es la tensión en la entrada inversora menos la tensión de salida sobre R. Bueno, ¿cómo está acá? Entonces, si U más es igual a U menos y U más está puesta a tierra, pues ambas tensiones son 0. Esto sería 0, esto también, y encontramos que C por la derivada de la tensión de ingreso respecto del tiempo es igual a menos B sub 0 sobre R. Ahora, B sub 0 será, pasamos a multiplicar, le cambiamos de signo, RC, ¿no? El producto de R por C, la derivada de la tensión de ingresos respecto del tiempo. Este es el circuito derivador, ¿no? Y bueno, podemos tener también un sistema de primer orden. Es decir, ¿qué pasa si le ponemos una capacitancia en paralelo con las resistencias desde alimentación? Para fines de simplificar, podría no ser, pero normalmente se hace para fines de simplificar. Las resistencias desde alimentación es igual a las resistencias de la entrada. Aquí es R, aquí también es R. Entonces, si hacemos el análisis de este nodo, I1 será igual a I2 más I3, ¿no? Eso se ve acá. I1 es igual a I2 más I3. ¿Cuánto vale I1? I1 vale la tensión de ingreso menos la tensión en la entrada inversora sobre R. Está acá. Luego tenemos I2 será la tensión en la entrada inversora menos la tensión de salida B sub O, B sub 0, dividiendo entre R. ¿No? Está acá. Más la corriente I3, que es en el capacitor. ¿Cuánto vale eso? C veces la derivada de la tensión en la entrada inversora menos la tensión en la salida, ¿no? Eso que está acá. Ahora, es obvio que la tensión en el terminal, en la entrada inversora es igual a la tensión en la entrada no inversora, y eso es igual a 0, porque este U más está sometida a pieza. Y si eso ocurre, bueno, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Tenemos B sub I sobre R es igual a menos B sub 0 sobre R, menos, porque aquí hay un signo negativo, la derivada de B sub 0 respecto al tiempo. Si ordenamos, es decir, multiplicamos por R todos los términos y agrupamos en un solo lado la tensión de salida y luego la tensión de ingreso, encontramos que, bueno, este circuito está planteando en realidad este cociente diferencial, y en el momento en que se pueda medir la tensión de salida a partir de la tensión de ingreso, vamos a tener la resolución de este cociente diferencial de primer orden, ¿no? Por eso se llama este sistema de primer orden, porque en realidad resuelve este cociente diferencial. Ahora, si la tensión de ingreso B sub I fuese una constante, ¿no? un valor permanente B sub I, y resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a encontrar que la solución está dado menos, porque es inversor, 1 menos E a la menos T sobre RC por la tensión de ingreso, porque B sub I es constante. Y ahí vemos que en realidad la tensión de salida es la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? ¿Qué pasa si la tensión de ingreso es senoidal? Algo pasará. Si es senoidal, hay que resolver esta ecuación diferencial con una señal senoidal que nos va a dar una expresión como esta. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho entonces? A ver, antes de cerrar el capítulo, podríamos poner también en paralelo esta resistencia a otra capacitancia. Bueno, aquí podemos poner C2, esto aquí es C1, esto es R1, esto es R2, qué sé yo, ¿no? Cambiar
valores y configuración, y vamos a tener un sistema de segundo orden, etcétera, ¿no? O sea, podemos, digamos, complicar el análisis de estos amplificadores operacionales que están funcionando con realimentación, ¿ya? Que son circuitos lineales. Bueno, entonces hemos terminado este capítulo, hemos hablado de las generalidades de los amplificadores operacionales, cuál es su presentación, es decir, el circuito integrado, cómo funciona, hemos hablado de la realimentación, y luego hemos analizado el circuito inversor, sumador, diferenciador, integrador, derivador y un sistema de primer orden. Yo les agradezco mucho por su atención. Muy buenos días.